Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de las últimas horas, porque diversas reacciones generó la declaración entregada por el abogado Luis Hermosilla a la Fiscalía Metropolitana Oriente, a la que tuvo acceso Biobío la radio, en la que detalló cómo se pagó el informe en derecho realizado para la defensa del exministro Andrés Chadwick. Según el penalista, imputado de delitos tributarios, soborno, lavado de activos, negó la comisión de este último ilícito, el lavado de activos, asegurando que no ha ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni se ha aprovechado de actividades delictivas. Miguel Ángel Araya, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Tomás, María José, auditores, claro, porque comienzan a aparecer las pequeñas piezas de este rompecabezas llamado caso audio. Algunas podrían no encajar del todo, eso sí. Con la declaración entregada por Luis Hermosilla ante la Fiscalía Metropolitana Oriente y a la que tuvo acceso Radio Biobío, comienzan a atarse algunos de los cabos sueltos de la causa iniciada en noviembre de 2023. Sin embargo, también es cierto que todavía falta por completar la panorámica completa de los hechos posiblemente constitutivos de delitos. Recordemos que el próximo miércoles, el 21 de agosto, los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, dos de los protagonistas del polémico audio filtrado, deberán llegar hasta el Centro de Justicia de Santiago para escuchar los detalles de la investigación en la que se le imputan a ellos dos los delitos tributarios, de soborno y también de lavado de activos. A ellos se le suma Luis Angulo, marido de Villalobos, acusado de delitos tributarios y lavado de activos, además de Renato Eduardo Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería Regional de la República, y de Patricio Ignacio Mejías Esparza, del Servicio de Impuestos Internos, ambos apuntados como autores del delito de cohecho. Esas serían las 5 personas que deberán llegar el próximo miércoles hasta el Centro de Justicia, el cuarto juzgado de garantía, donde se realizará la formalización. ¿Pero qué dijo Hermosilla en sus 8 horas de interrogatorios divididas en 2 días? El jurista enfrentó las preguntas de los fiscales Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, y de Miguel Ángel Orellana, fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, comenzando por detallar su relación con los otros participantes de esta grabación filtrada. Hablamos de Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos. Según el relato de Hermosilla, a Daniel Sauer lo debo haber conocido unos 10 u 8 años antes, socialmente primero, luego la sociedad Factop, la que está relacionada en propiedad con él, me prestaba dinero a cambio del giro de cheques. En cuanto a Leonarda, el abogado Hermosilla detalló que la conocí el año anterior en la oficina de un empresario de nombre Munir Hasbun. En ese momento, Leonarda era su abogada y además era como su asesora del día a día, que lo asesoraba también en temas contables. Leonarda tenía una personalidad muy extrovertida, la define Hermosilla, y manejaba las reuniones y situaciones. Aparentaba tener mucha experiencia como abogado, estaba de forma permanente en las oficinas de los Sauer, trabajaba mucho, incluso los fines de semana, y siempre daba malas noticias. ¿Y qué dijo Hermosilla respecto a la reunión en la que se grabó este polémico audio? Bueno, el abogado indicó: previo a esta reunión, se me comenta por parte de Leonarda que hay títulos, documentos u operaciones con falsedades. Ella me comenta que le había planteado el tema a Daniel y que ella estaba pidiendo colaboración para que éste le pagara sumas para terceros que ella había contactado en el Servicio de Impuestos Internos. Hermosilla agrega: lo que Leonarda me señaló previo a esta reunión es que se le debía a alguien del SI, del Servicio de Impuestos Internos, la suma de 10 millones de pesos, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona. Y en la reunión continúa: yo le pido a Sauer que pague los 10 millones que se deben. Le digo en términos impropios, indebidos, que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí. Asimismo también le digo: sepárate una gambita, pensando en que dado lo que viene, probablemente tendrá que sufragar más gastos. En ningún caso pretendí defraudar a Daniel. Y es ahí donde se podría configurar entonces el delito de soborno que investiga la Fiscalía. Un comportamiento que ha sido criticado por las autoridades, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, que alertó la gravedad de posibles actos de corrupción al interior de organismos públicos como lo son el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Mire, es grave. Cualquier funcionario público involucrado en un acto de corrupción es estructuralmente grave. Da lo mismo la posición y da lo mismo los montos de los cuales puede estar involucrado. La sanidad del sistema institucional depende de un cumplimiento estricto de la ley y de las reglas de probidad. Y esto es bien relevante porque los actos de corrupción son intolerables, cualquiera sea su dimensión, pequeña o grande. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que el caso Audio se trata actualmente de una de las causas más importantes que investiga el Ministerio Público.
No se trata de que sea una causa más. Por supuesto, por mandato legal, el Ministerio Público tiene que concentrar sus mejores esfuerzos en las causas de mayor gravedad, y esta es una causa muy importante, los hechos son graves. Por lo tanto, es una causa muy importante, pero está lejos de ser la única causa a la cual tenemos que prestarle atención. Otro de los hechos que ha generado polémica en torno a Hermosilla es su participación en la contratación del profesor alemán Kay Ambos para hacer un informe en derecho para la acusación constitucional que se interpuso en contra de Andrés Chadwick. El imputado explicó que el contacto con este profesor lo hizo el abogado, escuche bien, abogado Jean-Pierre Matus, no cuando era ministro de la Corte Suprema, que lo conocía con anterioridad por razones académicas. El profesor Ambos cobró honorarios ascendentes a 30.000 euros, que se pagaron en 2 cuotas de 15.000 euros. Yo estaba encargado de que estas sumas se pagaran y le pedí a Daniel Sauer, quien tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que hiciera las transferencias internacionales de los fondos. Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién en definitiva se hizo cargo de este gasto, declaró Hermosilla. Y acá es importante porque según fuentes de Radio Bio Bio, Daniel Sauer en efecto habría sido un mero intermediario prestando una de las cuentas de STF Capital, corredora de bolsa, que podía actuar cambiando divisas para luego enviarlas al extranjero, pero el socio de Factop no habría utilizado su dinero. Nos referimos a Daniel Sauer. Es este hecho en particular el que ha levantado dudas y sospechas en el oficialismo y diversas preguntas. El diputado del Partido Socialista y querellante en el caso Audio, Daniel Manucheri, cuestionó la relación del exministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, con el abogado Hermosilla, además de solicitar su prisión preventiva. La declaración de Hermosilla está cargada de incongruencias. ¿Qué era lo que daba a cambio el señor Chadwick por esta generosa ayuda? ¿Habrá tenido que ver con sus influencias en los nombramientos de jueces, fiscales y policías? Esperamos que en la formalización se decrete prisión preventiva para Hermosilla. En tanto, la diputada de la bancada del PPD y querellante en esta arista de tráfico de influencias, Camila Musante, llamó a los investigadores a desentramar los nexos del abogado Hermosilla con altas autoridades, entre ellos ministros de la Corte Suprema. ¿Sabía Chadwick de estas acciones en su defensa? ¿Cómo participó de ellas? ¿Y cómo este se condice con las declaraciones del actual ministro de la Corte Suprema, Matus? ¿Tuvo que ver también en la defensa del exministro Chadwick? Yo espero que todas estas preguntas puedan responderse, pero ante la justicia. Chile demanda justicia, Chile demanda transparencia. La última declaración de Luis Hermosilla cierra desconociendo y negando la comisión del delito de lavado de activos. El abogado dijo: descarto que de mi parte exista un lavado de dinero. No he ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos me he aprovechado de actividades delictivas. En primer lugar, porque si efectivamente hubo, no tuve conocimiento de la existencia de estas. Y en segundo lugar, porque revisando los números, creo que en verdad perdí plata debido a los excesivos cobros de intereses y rentas de arrendamiento. Además, Daniel Sauer no me pagó los honorarios que pactó conmigo por asumir su defensa cerró. Honorarios que ascendían al monto de 200 millones de pesos. Pero las deudas serían compartidas, ya que según pudo conocer la radio, Hermosilla tampoco pagó el saldo de la línea de crédito que tenía con Factop, que supera los 200 millones de pesos en deuda. Y ahora vamos a seguir conociendo más detalles porque el día miércoles en la noche se conoció que el cuarto juzgado de garantía levantó la reserva de la carpeta investigativa. Así que se va a saber todo. Exactamente. Oye, mira, yo diría algunas cosas que son de sentido común. Lo primero, bueno, vamos a conocer la formalización de detalles. Lo segundo es que toda persona tiene que demostrar de dónde provienen sus ingresos. Todos los que estamos en este estudio tenemos que poder demostrar cuáles son los ingresos que tenemos, de manera de establecer que sean lícitos. Y por lo tanto aquí el desafío para Luis Hermosilla es demostrar cuáles son sus ingresos. 2. Dicho eso, porque si no hay un problema, va a tener que demostrar si declaró todos sus ingresos. Si los declaró antes, porque podría ser que haya ingresos lícitos pero no los declara para pagar menos impuestos. Tendrá que demostrar si declaró todos sus ingresos para no caer en un delito tributario, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, tendrá que aclarar, a propósito de los ingresos, por qué hay tanto ingreso en dinero en efectivo. Esto no es normal.
en un mundo en que cada vez utiliza menos el dinero en efectivo. ¿Quién anda con mucha plata en la calle? Casi nadie, por un montón de razones. Hoy día no es así. Habrá que demostrar todo eso, y esto lo complica. Ahora, hay una situación familiar acá que es evidente. Luis Hermosilla era un hombre que, pese a ser un abogado tan conocido, de tener la representación de clientes tan importantes, a los que se les cobra mucha plata, siempre se puede gastar más de lo que uno recibe. Y uno de los ejemplos es Hermosilla. Era un hombre, como diría un abogado en clases de derecho, dispendioso. Los abogados, no porque sea una palabra jurídica, sino porque usaban estos términos un poco en desuso. Dispendioso. O sea, el que se vinculaba con grandes empresarios creyó que formaba parte de ese grupo. No, él era un abogado, no era un gran empresario. Por lo tanto, el presupuesto mensual de Hermosilla, que asciende a decenas de millones de pesos, que los gastaba además en su separado varias veces, en fin, tenía muchos gastos de este tipo y gastos cuantiosos. Bueno, resulta que no era capaz, pues. Entonces, ¿quién recurre a un factoring? ¿Qué persona recurre a un factoring? Empresa, persona jurídica o natural. Los que no tienen bancos. ¿Cuándo se le cierra a alguien las puertas de un banco? Si el negocio del banco es prestar plata, ese es el negocio del banco. Si no, no funciona. ¿Por qué renuncia a un negocio? Porque una persona es insolvente, pues. Porque a juicio del banco es insolvente. Porque no está seguro que le va a devolver la plata, pues. Lo menciona, de hecho, en su declaración, Hermosilla. La explicación que da de por qué no tiene cuentas bancarias o tiene activamente es por su condición de salud. Vaya a saber uno de los detalles de eso. Pero la explicación que da en su declaración ante Fiscalía es que, debido a su condición de salud, él recurre a Factor para tener esta liquidez. A ver, espérate. Recurre a Factor hace 10 años ya. No es que toda persona enferma no le prestan plata, eso no es así. Si es que tiene las garantías suficientes. Lo que pasa es que hace como 10 años que el hombre está con problemas económicos y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque tiene un tren de vida que no corresponde a sus ingresos. Un tren de vida hay mucho gasto. Entonces resulta que este hombre quebrado, que no tiene nada, bueno, resulta que recurre a estos amigos y se empieza a formar una especie de majamama, una mezcolanza, en que se es abogado, pero al mismo tiempo sí cliente, al mismo tiempo hay factura, una cosa que todo revuelto. Bueno, ahí está. Vamos a conocer de todo esto. En todo caso, mira, a lo mejor una de las cosas de que hablaron los parlamentarios ayer, lo escuchábamos recién, y a lo mejor no siquiera tiene mayor importancia desde el punto de vista penal, estamos hablando, ¿no? Es el tema de la contratación de un experto internacional que haga un informe en derecho. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, Chadwick fue acusado constitucionalmente, había sido ministro del Interior porque fue acusado después, y resulta que en ese tiempo asesoraba al Ministerio del Interior Hermosilla. Y entonces empiezan a preguntar quién en el exterior, una persona de renombre, podría hacer un informe en derecho penal. ¿Y a quién le preguntan? A Jan-Pierre Matus. Jan-Pierre Matus era un profesor de derecho, que además es un profesor muy conocido y respetado. No es cualquier profesor. Hoy día es ministro de Corte Suprema, pero no era cualquier profesor, con obras publicadas, etc. Y él da un nombre y dice, sí, mira, fulano de tal puede ser, hablen ustedes con él. Ni siquiera Jan-Pierre Matus habló con él. Lo que sabemos es que dio un nombre como de gente que conoce a nivel internacional. Yo creo que esa participación es nada. Le están preguntando, opina como académico. Y en cuanto al pago, efectivamente, como tenían cuenta en el exterior y había que pagarle en el exterior, le paga Sauer y después le devuelven la plata. No sé si eso es un delito, ni mucho menos. Yo creo que no. Yo creo que es la búsqueda de hacer un punto político más que nada. Es un punto político. Me parece que en esa parte es un punto político. Perdón, hasta donde sabemos. Hay que probarlo todo, ¿no es cierto? Y lo otro, yo, si fuera oficialista, también de oposición obviamente, pero hablar de un diputado oficialista, yo andaría caminando sobre huevos. Y creo que sin romperlos. ¿Por qué? Porque como dijo aquí el fiscal nacional, se van a ver todos
los WhatsApp de Luis Hermosilla, y aquí pueden surgir asuntos para lado y lado. Ojo, que lo que suena mucho es que Luis Hermosilla era muy conocido por la gente que ahora está en La Moneda. De hecho, le decían el tío Lucho. Sí. O sea, tenía relaciones transversales. Eso es lo que pasa. Sí, es que acá hay un punto importante, porque ahora sale el nombre de Andrés Chadwick, que ha sido muy criticado por La Moneda cuando eran oposición, etcétera. Por ende, quizá el nombre, la vinculación, podría generar tentaciones para salir a hacer declaraciones de manera rápida. ¿Qué es lo que se ha visto? Que se tiene que explicar cuáles son los vínculos, pero no tenemos que olvidarnos que hace un par de meses atrás Luis Hermosilla estuvo a punto de defender a Miguel Crispi. O sea... Perdón, no a punto. Era el abogado, de Miguel Crispi. Por ende, y renunció cuando estalló se sabe esto y finalmente, claro, se toman las decisiones. La Moneda, muy callada al respecto, dijo que la decisión iba a ser el abogado personal, privado, bueno, no importa, pero el punto acá es que Miguel Crispi y Andrés Chadwick son totalmente distantes políticamente, por ende, claro, salir a decir que tiene que explicar a Andrés Chadwick las negociaciones o lo que hizo, bueno, que salga también Miguel Crispi a explicarlo. A ver, Miguel Crispi es el jefe del segundo piso. O sea, está en el corazón de La Moneda, brazo derecho de Gabriel Boric, es el asesor estratégico de Gabriel Boric con toda una estructura, jefe del segundo piso, y él eligió a Hermosilla para ser defendido teniendo este rol, hace no tanto tiempo. Entonces, meses. Claro, entonces yo... Cauto, hay que ser cautos. Uno no debe dar consejo, uno simplemente puede recordar. Sí. Recuerden el caso Soquimich, cuando era solo Penta hasta que surgió Soquimich relacionado y hubo que parar todo porque caía medio mundo. Quizás aquí con todos los WhatsApp. Entonces, cuidado, mejor ser cauto. La cautela no significa que no se sepa toda la verdad. No, hay que saberla toda. Pero quienes hoy día están hablando podrían pegarse un costalazo enorme. Sí, y bueno, y se han visto casos. Miguel Ángel, tú dices que la causa ya deja de ser reservada, se debiese conocer básicamente toda la arista de la investigación, pero lo decía el fiscal nacional en la radio la semana pasada, o hace unos días, respecto a esto mismo. Todos los WhatsApp se van a investigar, cualquier arista que pueda salir de las conversaciones de Luis Hermosilla puede significar en otra investigación, lo propio con el exdirector general de la Policía de Investigaciones. La causa se va a hacer pública respecto de, en específico, el caso Hermosilla, caso audio, o todas las aristas que puedan como subyacer de esta situación. Sí, para que la gente y los auditores lo puedan entender, acá estamos hablando netamente del caso audio, la causa madre, como se le ha denominado, porque cada caso tiene un RUC, tiene una identificación para que los tribunales de justicia puedan ir separando las causas finalmente. Entonces, lo que se conoce como RUC, que en este caso sería el del caso audio, se va a levantar la reserva, pero para los intervinientes, no es que tampoco uno pueda ingresar y pueda conocer todos los detalles del caso. Esto es para los intervinientes, porque recordemos que acá se está imputando el delito de lavado de activos y es ahí donde yace esta reserva o secreto de la Fiscalía para continuar con la investigación, con la indagatoria, no levantar sospechas, no levantar alertas. Y ahora, en la previa de la formalización, se levanta esta reserva para que los abogados puedan tener acceso a la carpeta, puedan preparar su defensa para el día miércoles 21, cuando será esta formalización. Y un asunto más, cuando se inició la investigación al interior del Servicio de Impuestos Internos, cuando se conoció el audio de que podría haber habido coimas a funcionarios públicos, hubo una dura reacción del sindicato del Servicio de Impuestos Internos, durísima, diciendo que no había debido proceso. Bueno, van a formalizar a uno de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que nos merecemos una explicación por parte de ellos, sí, porque fueron brutales en su reacción. Y uno de en momento. Una defensa corporativa. Nosotros hemos conversado con parte de los sindicatos del servicio. Hay que recordar que en su momento hubo 5 funcionarios suspendidos. De ese sumario no se han tenido mayores detalles, pero sí, ya hay que decir, esos funcionarios volvieron a sus funciones. Así que no recuerdo si este funcionario en particular de la Dirección Oriente estaba involucrado en ese sumario, pero los 5 funcionarios que estaban en ese sumario ya habrían vuelto a lo que me refiero es que hay que tener precaución en las primeras declaraciones. Totalmente. De nuevo. Totalmente. Porque va a haber uno que, y quizás en una de esas hasta que puede que, no sé si va a quedar preso, pero puede quedar con medidas cautelares, entonces ya hay uno por lo menos que está ahí.
Recordemos que son dos, otro que es de la Tesorería General de la República, los que van a ser formalizados el día miércoles. Exactamente. Ahí vas a estar tú. Ahí vamos a estar nosotros llevándole toda la información. A las 9 de la mañana parte la formalización en el cuarto juzgado de garantía en el Centro de Justicia. Tú vas a estar antes, por la llegada, por las declaraciones, abogados. Vamos a recibir al abogado Hermosilla, vamos a recibir a la abogada María Leonarda Villalobos, que van a llegar acompañados de sus abogados. Cada uno, Juan Pablo Hermosilla también va a estar escoltando a Olivia Hermosilla, porque esta es una formalización, cabe destacar, con citación, no es con orden de detención. No es que la Fiscalía haya despachado órdenes de detención para llevar esta formalización. La explicación que dieron desde la vocería de la Fiscalía Oriente es que este caso, a diferencia de otros, ya, por ejemplo, se han requisado los celulares, han citado a declarar a los imputados y que, por lo tanto, no encontraron necesario despachar una orden de detención para llevar a cabo esta formalización. De esa forma van a llegar los 5 imputados caminando por la explanada del Centro de Justicia. ¿Qué es lo que pasó con Daniel Jadwe? Lo que pasó con Daniel Jadwe, con Katy Barriga, lo que ha pasado con Sergio Muñoz también en su momento. Entonces, no encontraron necesario esta orden de detención. Es importante analizar también, para terminar, lo que ha pasado con las instituciones que están destinadas, entre otras cosas, a prevenir el lavado de dinero. ¿Por qué? Oye, Miguel Ángel, si tú, María José, yo llego a un banco, llegamos a un banco a depositar plata en efectivo, nos van a preguntar de dónde salió esta plata. Si hay algo raro, el banco le va a comunicar a la unidad de análisis financiero, depósitos en efectivo. ¿Y aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿O qué no pasó? Exactamente. Yo creo que hay que preguntarse también en la actuación de por qué fracasan todas las instituciones para prevenir este tipo de cosas. Desde el banco para arriba. Instituciones reactivas, o sea, el Servicio de Impuesto Interno presentó la querella pocos días antes de la formalización. Recién. Consejo de Defensa del Estado podríamos decir que fue uno de los que actuó primero. Cuando se estalló este caso presentaron la querella en contra de los 3 principales protagonistas, pero claro, son instituciones finalmente reactivas. Sí, agrego un pelo a la sopa, ¿no? Yo creo que sería muy bueno saber por qué se fue Hernán Frigolet del Servicio de Impuesto Interno. Eso. Gracias. Bueno.